Buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon to all of you. Welcome to Espacio Fundación Telefónica. Thank you so much for joining us this afternoon in a very important event for this foundation, because Telos, as you well know, or most of you, is one of our most endearing project. Is over 30 years old, and just recently it's going to a new phase. As you know, in the previous release, the magazine went through a major change, and our idea was to extend the points that we want to discuss, but also expand the universe of our potential readers. More issues, more readers, more diversity, accessible content for a broader audience without giving up to the scientific rigor of all our collaborators or the approach taken. This is Telos 109. This is the second one of this new stage of the magazine. Quite ambitious, and we reflect a number of information on the digital revolution, its impact on life, from labor to the environment, and with special emphasis on ethical issues from the accelerated changes, disruptive changes, which characterize the digital era. This is a period which is hostile to nuances, which is unkind to a paradox, such as Geraldin's statements you can see on the cover of our magazine. To be critical is the last act of optimism. I have to say that I couldn't agree more with this apparent contradiction. Given the digital revolution, to be critical means to move away from the dichotomy of those that profess a faith in technology and see a new invisible hand that would act in favor of human progress, and on the other side of the street are those that see a society divided between the rich technological parties, supermen, superwomen on the one hand, and then the mass of those that have been excluded from the benefits of this progress. Yes, we think it is necessary to be critical, to detect certain issues. For example, those that surrender under the fascination of being of transhuman and post-human individual, but forget altogether that the life expectancy of millions of people in many parts of the world is over 45. Critical also, for example, to detect the risk that just a few powerful companies become the owners of all our data, of everything, and they market and make money with our privacy. And we have to be critical, like Elena Postigo in the issue that we also published in Telos, to understand that disruptive progress that has been imposed on us has also caught us with serious reflection of something which is so important. Where are we going as a species under this revolution? So we have to be critical. We must be open, alert, but careful also and cautious to not fall into those apocalyptic statements. In the 20th century, we know that if we insist too much in apocalypses, the normal can become a resignation vis-a-vis disasters. Sometimes, if you put the band-aid before your sore, it's like an encouragement for someone to hurt you. Like Janier says, it's good to establish mechanisms to protect those that are excluded from digital revolution. It's good, but it's better to work so that none are excluded. If doubt is uncomfortable, certainty is observed. The problem that we have of this time is that normally it's the wise people that are full of doubts, whereas the ignorant are not. So in this new issue of Telos, the reader will find some responses, some answers, but above all, what we want you to find and what we believe you're going to find is the questions, stimulating questions that encourage you, invite you to reflect, to think. For example, like the potential consciousness of machines. This dramatic change is also good reason for uncertainty, and sometimes it's difficult to match laws, principles, values to these new change.
But for the first time in the history of the human race, a technological revolution gives us all the tools, not just to change production methods, but also tools to carry out analysis, predictive methods of potential scenarios. Never have we ever been so wise and so much experience, so much means, so much information. What we need, as Professor Broncano says, is to reject determinism presented as inevitable changes that are yet within a scope of our will. And the most important thing is to decide what we want to be, because as fake news, the populists and the fake news manufacturers say, Humpty Dumpty was said, Humpty said to Alice, the important thing is to know who is in command. These and other points to understand where we stand and where we're going to is discussed and addressed in this new TELUS issue or release with clarity. So I'd like to congratulate all the collaborators of the magazine, and of course to Juan Manuel Zafra, the director, the manager, the editor, for extraordinary work. I want to leave the floor now to Juan Manuel. Juan Manuel is going to talk to us a little bit about the focus of this new number, or this new issue, and we have a few other speakers, and I'm sure that this is going to be a very, very exciting afternoon. Thank you so much for joining us. Well, I always have my copy of TELUS with me, the new one that I have and the previous one. Okay, Jose Maria, thank you so much. Friends, dear friends, for sharing with us this moment of happiness for the launch of this new TELUS magazine. This is the second one of the new this new era. This is a lot of hard work from a lot of people that is made possible from a lot of people on a team, creative team, collaborators, designers. Of course, we'd like to encourage all of you to participate, and especially those that are viewing us in streaming, and those who will actually buy a copy, will get a copy, a paper copy, or even in the internet. This is a TELUS community. I'd like to start by summarizing the content by making a statement of principles. First of all, the future can be fantastic. Why not? And that's the only way I can see the future. If you don't believe me, then please, you have to read Amador Menendez, the author that was invited in issue 109, and you will know that wonderful will be beautiful. Amador has been awarded the Jovellanos Prize. He does an overview of scientific advances and developments that are now already being starting to use in our life. There'll be more disruptive changes in our lives, which in the futures already now, and a lot of them have to do with the human brain. A wonderful machine in which we can discover and emulate the brain is probably the biggest challenge, scientific challenge of humanity. Like Jose Ramon Alonso Peña tells, one of the collaborators says, he's one of the main leaders of neuroscience. And he also has an article in this issue of TELUS. We're not far from having a full understanding of the brain, the human brain. And in fact, we're not too far from anything, because we're living in an exponential time where, technologically speaking, almost nearly everything is possible. The important thing, as Pablo Ortiz says, sitting right in front of me, is that we have the responsibility of considering how far do we want to take it. And Jose Maria just said that's exactly what the main article is, which is the ethical issues that come up out of this exponential change, exponential converging in the singularity period in which we're living. We're going to talk about those ethical matters that the future which is not present. And Andy Statman and all the collaborators that have made contributions to this number. How far? So the question is, how far do you want to get to, and what for? This revolution doesn't make any sense in itself. The permanent revolution that we're living makes sense to the extent where it makes people's lives better, and it boosts economic and social development.
We cannot waste a single drop of humanity in this process. We cannot leave anyone behind. This is also in this issue. José María Álvarez Payete, he's the chairman, by the way, of Telefónica, and he does it in the introduction to this issue. I agree. I also wrote an introduction, my own introduction, on the reasons why we go through the trouble of researching, innovating, but for the well-being and happiness of achieving common well-being and equity for all. This is the future, which is this topic, if we don't insist in building a better world for all. So, to do that, we need to understand the changes and think beyond the traditional. This is Felipe de Bassa. I quote, we had to look for new quarries of work, jobs, that is. And we're living in a world that's ever changing, where jobs will probably no longer be the one thing that makes sense in our lives. That's the only way where we'll be able to establish a balance with robots, with automates, with droids, humans, which we're already sharing. Machines, robots, humans. We're already sharing this planet. And Guadalupe Garcia and Carmen Garcia Lores also address sustainability, and two of the contributions we have in this issue. To live with complexity and uncertainty will be an experience rich and fascinating in itself. So fear nothing from what's to come. This is also Antonio García Walker. And I believe in that. Every issue of Telos is an adventure in itself, a challenge, discovery, and very exciting. If not, tell Javi, you can complain to Javi Moya, who's right in front of me. I hope you enjoy it very much, like we do in our day-to-day, because I remind you again that the paper copy is presented today, but the website is updated twice a week with just as important as any contribution they read in this issue. Not easy to build this future focus on people, because the speed of change is so striking that we don't stop to think about the impact that this continuous discovery has on our lives, and we tend to stray from our human path, which I believe all of us here have set. I don't want to finish my introduction without thanking Juan Manuel for his illustrations, which are very good, which encourage us to think. Jun Corcal, who also has his contributions in the central article, and Jose Angel and Jose Luis, who have spoken about who have made a contribution of addressing the errors, the mistakes that we made in the past, like some of the diseases we've had. The risk of straying, Jaron Lanier, the inventor, musician, polyphacetic. He's a father. He's considered the father of virtual reality, and he's live, connected with us for some time now. How you doing? Good afternoon from Madrid. Good morning in California. Yo le voy a lanzar a Janon una... So Janon, I have one question for you, and then Janon will give us his point of view of what's happening in this process of digitalization. In fact, my question would be, well, Mr. Lanier, what's happening to us? Why are we straying away from the path that we had set originally for internet, as you remind us time and again? Thank you very much for joining us this afternoon. Thank you so much for having me. I'm very pleased to be doing this, and I wish I could be there with you in person. You've asked me a question that's both very simple and also very challenging. I have a very firm sense of what's gone wrong, but before I say what I think has gone wrong, I'd like to say a little bit about what has gone correctly, in my view.
I think it's a wonderful thing that we've created global digital network services that people can connect. I like it. I worked on it very hard for many years, as did many, many other people. So I'm not a critic of that basic element of modernity. And I think if people are having positive experiences in this world of digital connections that we've created, I believe those experiences are authentic and I celebrate them. But unfortunately, in the big picture, I think we made a couple of big mistakes, and the mistakes are serious enough that so far, unfortunately, we might be doing more harm than good. And it breaks my heart to say that, because of course I'm not approaching this as a critic. I'm one of the instigators. I suppose part of the problem, if you like. The first issue is that there are giant algorithmic systems that are spying on people and gathering data. And it's not so much that privacy is violated, but that the data is being used to implement techniques that create a kind of addiction in people that's similar to gambling addiction. And then beyond that, they're being used to implement the methods of behavior modification to manipulate people in ways that are sneaky. It's often called advertising, and it's the people who are paying for the services who create these extraordinary revenues for many of the big tech companies, call themselves advertisers, but really it's something different. Advertising used to be a form of communication. It was a way of projecting a message. The new system is this feedback loop where you're constantly observing the person, constantly spying, and then modifying the message with algorithms in order to adapt the algorithm until it's effectively modifying the person. It's very much like what scientists do when they study the behavior of a rat in a cage in a laboratory. It's no longer advertising. It's something that's very strange and creepy. In fact, we've allowed a business model that's based on this kind of sneaky manipulation to become completely dominant on the internet. The giant companies, Facebook, Google, and so on, finance the connection between people based on charging money to third parties who aren't the people who are actually connecting. And those third parties believe that their money will manipulate the people who are connecting. And so you end up with a whole digital society that is optimized, that is designed for manipulation, for sneakiness, instead of for very clear and honest, direct connections between people. And such a society becomes dark, it becomes insane, and it surely isn't sustainable. Among the problems that we see from this design are a gradual rise in politics that's based on paranoia, on division. Now, of course, these things have always existed, but what happens is the algorithms are struggling to get people, well, we use the word engaged, but truly what we should say is we're getting them addicted. And the emotions that the algorithms can use most efficiently in order to do this involve paranoia, jealousy, anger, fear. These negative emotions
which correspond to the fight or flight responses that are very deep in the being of any animal and in any person. And so we have this machine running that's emphasizing the worst in people, and it's tending to create renewed xenophobia and tribal warfare all over the world. In developed countries, in developing countries, we see more and more essentially cranky and paranoid political results. On a personal level, we see a rise in depression, indeed suicide, and I could go on talking about the problems, but I want to address another side to this system, which I view as being negative, and this has to do with what was just talked about earlier, which is the role of robots. There's a connection. If you talk to any executive in the big tech companies who are grabbing all this data and feel they need it, they'll say, well, right now we need the data to run what we call our advertising schemes. But in the future, the point is that the data will drive our artificial intelligences and our robots. But here, there's a very strange thing going on, and I want you to try to see it. I'm going to use the example I often use, which is people who translate between languages, such as between English and Spanish. So, as everybody knows, in recent years, there's been the rise of free tools that are available from companies like Google and Microsoft that will do reasonably good translations for free. And the availability of these tools has created a lot of risk and reduced employment for a large class of translators, not for all of them, but for many of them. So these people are being told, you've been made obsolete by the artificial intelligence. You're no longer needed. You'll no longer be paid. You must find some other way to live. But the problem with that is that the artificial intelligence programs are very hungry for data. They want more and more data and better data. So in this case, every single day, there are new public events, there's new slang, new memes, new pop culture. And that means that in order to translate what people are saying, the services that do this, the AI programs, need tens of millions of new example phrase translations from real people constantly, every day. So on the one hand, we're telling people you're not needed. On the other hand, in secret, we're stealing from them because they are needed. So can you see the problem here? There's, on the one hand, the data is being taken from everybody to run these very strange behavior manipulation schemes that end up making the world paranoid and dark, and making people's emotional lives a little worse and making politics worse. But on the other hand, in the long term, the reason all this data is being gathered is, in a way, to create an alternate economic order where we pretend we didn't take the data from people. We pretend that data isn't a form of work. We pretend that people no longer have value, and in fact, they do. So it seems to me that if we want to make the world better here, the absolutely essential element at the core is to change the business model of how we run our digital world. It simply can't be based on manipulation, and it can't be based on a lie that people aren't needed. And those two problems are actually the same problem. It has to do with essentially stealing data from people and using it without informing them of what's going on. So they're two sides of the same issue. Now, it's always easier to criticize than to invent. But I think that at least part of the invention of an alternative here is pretty clear, which is that if people are really needed, if people's data is really needed, they should have some rights about what happens with their data. They should have the right to charge for their data. They should be able to earn money from it. When people are
uploading videos to YouTube or creating viral posts on Facebook, whatever it is, they're adding value and they should be paid. The current barter arrangement where you say, well, free services in exchange for your data is really not working because the data is being used to manipulate the people and to put them out of work. In other words, it's such an asymmetrical relationship that the barter cannot be an honest barter. It simply has become too out of balance for that to even be possible. The other side is, I think, if we're going to have capitalism at all in the society, and I have come very strongly to believe that markets can work and can be a benefit, if there's going to be any market, it has to be one that covers the information world. You can't have sort of an information layer that is based on barter, and then everything else like food and shelter and education and medicine, all of that is based on markets. If you have that combination, you just end up centralizing all the wealth of the society around whoever owns the biggest computer, which is exactly what's happening. And by the way, I'm one of the beneficiaries. I'm not complaining about those people over there. I'm on, let's say I'm on the rich side of that divide, and yet I also feel it's not sustainable. I don't think it's good for our children, for our planet. I think we have to change course in the bigger picture. So in a way, I'm speaking a little against my own interest, but I think I'm speaking in my own interest in the bigger sense. So I think perhaps in the future what we'll see is a system in which people are paid, and they get paid more and more in the course of their lives for data they've put into the system. They'll have an opportunity to have pride in the data they're adding to the system. I used that example of the translators before, and one amazing thing is that the companies like Google and Microsoft are sort of taking this data, and the people who are providing it don't know they're providing it, so they have no opportunity to make the data better. And that is kind of an insane situation. Wouldn't it make more sense for them to be able to say, we will create a union of people who provide data to you, and we'll make it better and better. We'll collectively bargain so you're paying for it, but it'll be to your benefit because your data will be better, so your service will be better. There's a way in which this actually can be better for everybody. This doesn't have to turn into this horrible competition between the big platforms and everybody else. This could be something where everybody benefits, which is exactly what should happen. Of course, it will never happen perfectly. Of course, we shouldn't expect to create a utopia. And yet, we clearly can do better than we have been doing. We clearly can do something that leverages markets or combines markets with the larger society in a way that serves people better than what's been going on. Now, it's very difficult to talk about this for a number of reasons. One of the main problems is that a very large number of people are, in a formal sense, addicted to the current way that things are done. So it becomes a little like trying to talk to somebody about their gambling problem or their drinking problem. It's hard. Nobody wants to hear that. So if you say, oh, there's this problem with the way things are going, it'll be very natural that many people will be defensive about it and will not be open-minded, because ultimately it is a personal responsibility, and nobody wants to admit their own addictions. I'm sure most people have experienced that problem. I certainly have, and it's a part of being human. But here's what I would say. We have in the past faced a situation where there have been mass addictions, where very large numbers of people are addicted to something, and yet the society has been able to adjust because the addiction was so harmful that we were able to find a way around it, even though there were huge commercial interests that were fighting against that positive change. So a good example, I think, is cigarette smoking. It used to be that cigarette smoking was constant and everywhere, and cigarettes were very highly addictive. And if you said, oh, couldn't we just go to a restaurant without cigarette smoke, everybody would be angry at you because it was considered, I don't know, a matter of pride that you can smoke. And yet,
we were able to have a conversation as a society where there was enough room so people could see around this problem and see, you know what, it does make sense to have a public space with less cigarette smoke, because so many fewer people will die from lung cancer and other illnesses. The benefits are just strong enough. I think something similar has to happen here. We need to be able to have a conversation where we can say, we love the internet, we love technology, we love being able to connect with each other, we believe in all that, but this business model based on manipulation is really damaging enough that we need to be able to have a conversation, and we need to create a public space that's free of the manipulation so that everything doesn't become so dark and crazy. It's a difficult process. The process of addressing cigarette smoke was difficult. This is difficult in a similar way. So, I am optimistic, and I am not, I haven't lost faith. I haven't lost affection for technology. In fact, this is a point that I think is extremely important. Technology in itself can never make life better, but it can give people options. Technology makes people more powerful. It gives us more abilities, but whether we use those abilities well to our own advantage, or if we screw ourselves up and use them terribly, the technology in itself doesn't determine whether we'll be wise in how we use the technology. So therefore, if you love technology, if you're an optimist, if you think technology can benefit people, if you just enjoy it, the proper attitude is to become a technology critic. It is the critics who drive technology forward in a positive way. The inventors make the option available. The critics make the inventions used well. They create the positive usage. So I've been an inventor many times. As a critic, I'm celebrating the inventions. I'm not renouncing them. And I hope more people can understand that crucial distinction. If you're currently having a positive experience with one of the systems that in a bigger picture is causing damage, for instance, if you're using one of the Facebook properties, like, I don't know, WhatsApp or Instagram or Facebook itself or Messenger, any of them, and you think, wow, it's a shame that Facebook has been part of causing, let's say, the rise of a certain kind of populism that seems to be negative, or the rise of ethnic warfare in parts of the world that might not have happened otherwise. If you're unhappy with the system, it doesn't mean that your positive experiences are invalid. I think they're probably valid. Being a critic of the system, demanding that it change, is your way of celebrating what you love. Now, as it happens, in this case, I have made a call publicly, and I've written a book asking people to quit these systems. I should explain that, because you might ask, if I've said so many positive things, why am I asking people to quit them? And this is what I would say. One issue is that there have to be some number of people who aren't addicted to something in order to have a conversation about addiction. So in the case of cigarette smoking, or in the case of the problem of too many people driving drunk, or too many people gambling, you have to have at least a few people in the society who are outside of the addiction to have a positive conversation. And so I fully realize that there's no way everybody's going to quit these systems right away. They're addicted. And there's a thing called network effects. Everybody else is on the system, so people feel they need to be on them. But if even a few people can get off for a while, then we have a better conversation. But there's another issue which has to do with self-knowledge. And this is especially true for young people. In my book, in which I ask people to leave social media, I say over and over again that I don't know you individually, and for you, leaving social media might be the wrong decision. But what I do ask of you is that you know yourself, that if you make a decision,
you've done enough self-investigation to understand if that decision is well considered or if it's only your addiction talking. And so what I suggest is you leave social media at least for, say, 6 months in order to get a sense of comparison, just in order to learn about yourself, learn about your friends, learn about the world. When I was young, people would go trekking, hiking in Tibet or something to learn about themselves, to test themselves. And I feel today, just getting off of these addictive systems, getting off of things like Facebook for a while, is the equivalent. It's the way of knowing yourself. You might be afraid. You might think you'll disappear. You might think your world will go away. And all I can say to that is I don't think it will. I'm, by most measures, a successful writer and public intellectual, and I've never had an account on any of the social media systems. You might see some, but they're all fake. I have nothing to do with them. And yet I still have my career, and I simply refuse to believe that I'm that unusual. I can't be that exceptional. I think that if you just give it a try, if you experience the world outside of the addiction, you might discover that you've entered a bigger and better world than the one you were in before. But only you can tell. Only you can do that experiment. It's not something I can tell you about. It's your private investigation. It's your truth, not mine. So what I've attempted to do in this talk is present a worldview that covers a lot of things. It covers personal identity and psychology, and even what I would call a spiritual sense of knowing oneself. It covers the economic principles of whether the economy is based on exchanges between people or between people and third parties who are trying to be sneaky and manipulate them. And I think exchanges between people are better. I've tried to describe a philosophy of how to think about technology in which you recognize that criticizing technology is the best way to love technology. And I've tried to describe an optimistic future in which I believe we can reform our systems and that we don't need to engage in some sort of horrible conflict between the big companies and everybody else, but instead I believe we can find a way to work together to everyone's benefit, and I think that would be a better world. I will say that I'm scared. I'm scared of how the world is going. I'm scared of how governments all over the world are being changed by these technologies. I'm concerned about the way artificial intelligence is being understood as replacement for people instead of just a new way to route value between people, which I think is a more accurate way of understanding it. I'm concerned about all these things, and it's possible that we're entering a dark period, but it isn't decided yet. I'm very hopeful, and I believe through conversation, through a commitment to clarity and trying to simplify the ideas and get away from all of the hype and all of the stuff, but just get to the most basic versions of the ideas, I believe we can find a path forward that we will survive and that might even be pleasant. With that, I shall open the conversation to questions. And I really want to reiterate how grateful I am for your invitation and your interest. Bien, Paul. Okay, well, thank you so much. Jaron, thanks so much. Okay, we have a few minutes for Q&A. I have the benefit of having met or discussed or spoken to Jaron a few months ago vis-a-vis this interview, and I'm sure there's a lot of addicts here that might want to comment or have a question for Jaron. We have a microphone, so if anyone dares pick up the gauntlet. We got a question over here. Ten minutes for Q&A. Any comments? No? Yes, go ahead. Please go ahead.
Yes, you can speak in Spanish. The chat, it was very interesting. I wanted to ask a question about your issue about the manipulation of the free data that some of these large companies are gathering, and how they use it to change the behavior of people. How does your idea of people being able to sell their data up to these companies change the fact that that data can still be used for the manipulation? Sure. Well, I have found in studying history and current events that economic incentives are often the most powerful influencers of events. So if there is a way of making money, a lot of people will gravitate towards whatever that is. And so if the best way to make money online is through manipulating people, then everybody will try to manipulate people. If there's an alternate way of making money that makes more money, then everybody will do that instead. And so if you look at the current economics of manipulation, it requires that a lot of the value in the society be hidden or be turned into something we pretend doesn't work, in the same way that we might pretend that women don't really work. Women's work isn't a real thing. And so in the example I gave of the translators, we're pretending that the creation of the new data isn't real work, so it isn't valuable. Now, if we acknowledged that it was valuable, then what would happen is the true size of the information economy would be revealed, and it would be bigger. So our assessment of the overall economy would grow. And then within that growing economy would be many more opportunities to buy and sell data services for individuals, for companies, for entities of different sizes. And according to research my colleagues and I have done of different kinds, modeling and also analytic research, we believe that the incentives in that case would be greater for person-to-person economics than for manipulation economics. So we would supersede the manipulation economy just by providing more powerful incentives for a more honest economy of incentives between people. It's not going to be perfect. It wouldn't happen instantly, but I think the right way. See, the problem is if you try to control society purely through prohibitions, you often create an underground organized crime layer to try to fight those prohibitions. So we see today, for instance, a vast army of sneaky manipulative third parties who are trying to manipulate the algorithms at places like Google and Facebook, with armies of fake people and their own calculated strategies. I mean, for instance, the Russia's information warfare units have tried to manipulate Google and Facebook, but indeed everybody engages in trying to manipulate the results in Google. So you have this constant incentive to manipulate the manipulation machine, and it just gets more and more crazy. If we just create better incentives, I think we can overcome that simply by overruling it with more powerful incentives. If we just try to prohibit it, we'll make it darker and darker. Gracias. ¿Alguna otra? Thank you. Any other questions? For solution in the future that people would be paid for the data being used. But what if I don't want my data to be used? I would be willing to pay for a service like in the old traditional model. Do you think this is still a possibility, or we are just headed to the free internet where I just get paid, where I use the service and I just get paid with the use of my data? Well, what I think is that in the future, so one of the biggest problems is the complexity. So if you say to people, we will solve this privacy problem by giving you the right to consent, the truth is that this right to consent is so complicated that nobody can fully understand the meaning of consent. It's really very, very hard. And so you end up consenting to this big bundle of rights that are in favor of whoever wrote
the contract that you click on. And this is a giant problem, this complexity. One of the things that I think could potentially be good about the situation where you're paid is that it compresses a lot of complexity into a very simple, small set of parameters. And that's always been one of the reasons that markets have been useful. It's because it throws away a lot of information, makes it simple. So if you want privacy, you set the price for your data very high to the point where nobody can afford it. If you want to just promote yourself and be like a social media influencer, you set your price low in the hopes that more and more people will notice you. And if you just want to maximize your revenue, there'll be some point in between, and you'll always be trying to adjust it perhaps to get to that goal. But markets can be a way of compressing the decision space to make it easier to understand. And I think that could work in this case. Now, I should say I'm not sure. We've done a few tests with it, but I think it's at least a plausible way to address the complexity barrier that makes a lot of other solutions unrealistic. Okay. Well, thank you very much, Mr. Lanier. Again, it was a pleasure. Listen to you again. Vamos a dar paso a la mesa redonda. Okay, so we're moving on now to the round table. Thank you very much, Jaron, for your time with us this afternoon. We will feed you. We'll send you a copy of the issue in Spanish. Okay, now I'd like to welcome my next guest. We're going to have about a 30-minute debate with them, discussion. Andy and Fernando, thank you. Unos 30 minutos de debate. Los tres son, como ya mencionábamos antes, tres de los autores del cuaderno central que hemos dedicado a la tecnoética, las cuestiones éticas del progreso tecnológico y científico. Cada uno de ellos tiene una especialidad en su ámbito de estudio y de actividad profesional. Me parece que son perfectamente complementarios. Yo os voy a lanzar una pregunta inicial para que sentéis vuestra posición y, si os parece, luego ya vamos manteniendo el diálogo. Son 30 minutos, luego tendríamos 10 minutos. Yo os pediría que no lo agotéis y así nos dejamos algo en la reserva para poder charlar y de paso también escuchar los comentarios de la comunidad Telos, como hemos dicho. Empezamos por Fernando, que creo que el artículo que has escrito enlaza bastante con lo que nos mencionaba Lanier, ¿no? En el sentido de la identidad. ¿Qué identidad teníamos, ¿no? Y yo recuerdo que cuando planteábamos tu colaboración en la revista, pues yo te lanzaba eso: cómo está condicionando la tecnología nuestra identidad personal y las relaciones con nuestros similares. Gracias. Bueno, la primera cuestión es de qué hablamos cuando hablamos de identidad. Decía Ortega que los humanos no tenemos naturaleza, tenemos historia, y cuando hablamos de identidad, en realidad lo que estamos hablando, más que de un núcleo que tenemos que encontrar, definir o descubrir, lo que estamos hablando es de una historia que nos ha ido condicionando, también de un futuro. Es decir, que la identidad no tiene que ver solo con lo que somos, sino con lo que queremos ser. En segundo lugar, quería decir que bueno, los humanos tenemos una identidad muy extraña como especie. No somos una especie natural, somos probablemente, con alguna anterior nuestra, somos una especie también cultural. Somos ya, por decirlo de alguna forma, cyborgs desde antes de ser humanos, en el sentido en que las presiones biológicas se mezclan con las presiones puramente culturales. Eso ha sido siempre así. ¿Qué ocurre en los tiempos más cercanos? Que los entornos técnicos nos han ido rodeando en escalas cada vez más cercanas. Si pensamos en la técnica del siglo XIX, modifica el paisaje, modifica las fuerzas sobre las que podemos intervenir. Pero ¿qué ocurre en el siglo XX? La tecnología nos va rodeando de forma cada vez
en espacios y en tiempos cada vez más próximos. Es decir, modifica en nuestra casa, empiezan a introducirse los electrodomésticos, empiezan a introducirse los medios de comunicación, empiezan a introducirse todo un tipo de dispositivos que ya modifican de una manera mucho más radicalmente lo que son nuestras constituciones, y esto es lo que está ocurriendo en el momento contemporáneo, en donde se están produciendo transformaciones mucho más radicales, digamos, por el hecho de que las fuerzas con las que trabaja la tecnología y los entornos técnicos son cada vez más próximos y además cada vez más profundos, en el sentido del cuerpo, en el sentido de la mente, en el sentido del entorno social. Se están modificando, para acomodarme muy rápidamente al tiempo, se nos están produciendo distorsiones espaciotemporales. La más importante es en la percepción. Nuestros trabajos, nuestra manera de estar en el mundo cada vez está más modificada por el hecho de que la atención se ha convertido en la fuente principal de la economía contemporánea y la fuente principal del poder. El poder consiste ya cada vez menos en dimensiones legales, en dimensiones económicas, cuanto en la capacidad de producir atención. Esto puede ocurrir porque estamos en un entorno de docenas de pantallas que nos están rodeando, que nos están interpelando continuamente en cada momento. Es decir, hay una distorsión en el espacio-tiempo, en nuestra manera de... No es malo ni bueno, esto después en algún momento lo podemos discutir. Hay una distorsión espaciotemporal, hay una distorsión cognitivo-emocional. Muchas de las reacciones que se están produciendo en el mundo, por ejemplo, lo que llamamos la polarización, que es un fenómeno muy nuevo, aunque siempre ha habido división partidista, el hecho de que el mundo cada vez se polarice más en me gusta, no me gusta, este es de los míos, este no es de los míos, esto viene, es un instrumento fundamental cada vez mayor en las arquitecturas del poder, de la economía, de la política, etcétera. Es un fruto de las estructuras, de cómo está modificando nuestra percepción de la realidad el entorno técnico. Es digamos una distorsión cognitiva y emocional a la vez. Hay progresivamente un miedo al futuro, o por lo menos una indiferencia al futuro casi tan central como la indiferencia a los hechos. Esto que llamamos la posverdad, que es un fenómeno que sería para otro momento, que tiene que ver con el no importar los hechos sino lo que a nosotros nos parecen, pero sobre todo la indiferencia al futuro. Vivimos cada vez más en un presente continuo, porque el futuro nos da miedo. Y porque en buena parte de la estrategia de mucha ideología dominante es la de se va a acabar el trabajo, se va a acabar, esto es lo que hay, ya no hay manera de resolverlo, y lo que ocurre es lo que se va produciendo, es decir, un refugio en el presente que tenemos que modificar. Y a mí me parece que quienes tenemos algún tipo de responsabilidad de orden intelectual, económico, político, social, etcétera, es el de hacer deseable el futuro, no en un sentido de adáptate a lo que hay, si no haces lo que te guste lo que haces, etcétera, sino en el sentido de cómo tendría que ser una sociedad, o cómo tendría que ser, qué tipo de tecnologías tendríamos que hacer para que fueran posibles en una sociedad que nos gustase. En ese sentido me parece que lo que tendríamos que intentar es transformar esta idea determinista de que ya todo está hecho, no nos cabe más que adaptarnos a lo que viene, y empezar a pensar en cómo querríamos que sea la tecnología en una sociedad que nos guste. Lo que significa que tendremos que empezar a buscar responsabilidades, buscar constricciones ético-políticas para el tipo de trayectorias tecnológicas que nosotros deseamos para la sociedad que queremos tener. Esto sería lo que... Pues gracias. Me vais a permitir un inciso porque hablaba Fernando de posverdad, y aquí
voy a hablar de nuestro libro. También dedicamos un artículo a las fake news y aprovecho para recordar que tenemos una sección dedicada a asuntos de comunicación, precisamente que han elaborado Ángel Gómez Agreda y James Brainer, también un análisis de por dónde van los medios de comunicación. Son los dos autores que me quedaban por mencionar. Fernando me ha dado la pauta. Y la otra postilla es agradecer particularmente a Andy que esté aquí, porque ha abandonado el Campeonato Mundial de Básquet en Tenerife y ha venido directamente aquí sin pasar por Torredolones, que es nuestro pueblo, y estás aquí. Y además, Fernando, introducía también uno de tus temas de análisis, que son las emociones, ¿no? Y entonces a mí me gustaría plantearte: ¿llegarán a ser las máquinas más humanas que los humanos en ese entorno de distorsión emocional de la que hablaba Fernando? Bueno, hola. Bueno, primero que nada, el esfuerzo de haber llegado a tiempo valió la pena cada segundo. Fui tomando notas de lo que dijo José María, tú y Sharon, y ya tengo mi nuevo libro prácticamente terminado, o sea que fue una tarde muy productiva. Sobre el tema emocional, creo que el mundo de las máquinas y de los robots ha planteado desde su comienzo el desafío de la productividad y la eficiencia, ¿no? Y creo que eso está ya fuera de toda conversación. Los robots y las máquinas, si pueden hacer un trabajo mejor que el hombre, lo terminarán haciendo. Ya sabemos que todo lo que se puede automatizar se va a automatizar, todo lo que se puede digitalizar se va a digitalizar, todo menos las emociones humanas. Lo que sucedió y lo que sucede con este entorno de la inteligencia artificial, máquinas, robots, por englobar un poco todo, es que estamos entrando recién ahora en la discusión legislativa. La legislación viene muy atrasada respecto del progreso tecnológico. Y casi en simultáneo ya empezamos la discusión ética. ¿Cómo impacta la ética en la relación no solamente de los robots con los humanos, sino sobre todo de los humanos con los robots? Y no estamos ni siquiera empezando a discutir sobre la ética de este nuevo fenómeno que también emerge ahora para mí esta cuarta etapa, esta cuarta fase del desafío en relación con las máquinas y los robots, que es la parte emocional. Ya hay algunas películas de ciencia ficción que muestran esa relación casi íntima entre inteligencias artificiales o algoritmos o lo que quieras llamar con personas, y la búsqueda incesante de esta inteligencia artificial por tratar de entender lo que significa querer, lo que significa amar, que no necesariamente están tratando de potenciar sus habilidades cognitivas para jugar mejor al ajedrez o para hacer un Rubik Cube más rápido, sino para entender qué es esto que tiene el ser humano que la máquina no tiene, que es amar y querer. Sencillamente el desafío está planteado en muchos ámbitos, muchos de los cuales se fueron mencionando hoy. Esta sociedad tecnocéntrica o smartphone céntrica está dejando muy atrás el gran desafío que todos y cada uno de los presentes hoy aquí y los que nos están viendo tenemos, que es recuperar una sociedad humanocéntrica, ¿no? Hoy tenemos esta sociedad que avanza a dos velocidades. Hoy en Tenerife, por un lado, la mitad del mundo estaba con un pie en el siglo XXII y a nada, ahí en África todavía hay gente que todavía no llegó al siglo XX. Y hablamos de robots y de inteligencias artificiales. Ni siquiera hemos sido capaces de potenciar y de dar un espacio relevante a la inteligencia humana. Hoy por hoy en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los parvularios, estamos educando loros que tienen que aprender y repetir. Y lo que necesitamos es volver a recuperar esa capacidad de duda, esa capacidad de pregunta, esa capacidad de desconfiar en el buen sentido, o como decía Sharon, de criticar para mejorar, no de criticar para destruir, que es una cosa que estamos viendo muy seguido y muy de cerca. Y también es cierto que el ser humano hoy por hoy conoce más sobre el espacio exterior y sobre las profundidades submarinas que sobre lo que tiene entre las orejas.
por más que hay muchos proyectos, algunos liderados por la Unión Europea, otros por magnates privados, otros por la Casa Blanca, para intentar entender nuestro cerebro, este gran desconocido, estamos empezando a construir un nuevo mundo digital de máquinas, de robots, de relaciones, de éticas y de emociones, y nuestro mundo físico todavía está inconcluso y está imperfecto. Y tiene un montón de desafíos, a pesar de que los números y los datos indican de que nunca la humanidad estuvo mejor que ahora en términos de reducción de pobreza, reducción del analfabetismo, aumento de democracias en el mundo, participación de la gente, de la sociedad civil y demás. La percepción, quizás por los fake news, quizás por la posverdad, es que el mundo es un desastre. Y quizás no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Porque no podemos pensar en el mundo de manera binaria como puede operar un sistema operativo, ¿no? Estamos llenos de matices, estamos llenos de diversidades, y creo que lo que sí definitivamente tenemos que empezar a trabajar todos en conjunto es dejar de lado la dictadura de los algoritmos y poner en valor la democracia de las personas. Porque ya The New York Times se preguntó hace casi una década ¿qué le va a pasar a la humanidad si el algoritmo se equivoca? ¿No? Sí. Bueno, tengo mucho más, pero para dar paso a Elena. Quizá estamos creándonos una vida virtual, ¿no? Ya una realidad virtual, ¿no? Elena es ya una habitual de la comunidad Telos. Muchas gracias otra vez, Elena. Y una de las grandes investigadoras sobre el transhumanismo. Y en este número nos planteas un hombre nuevo, que tiene que ver con las intervenciones anteriores, por supuesto. ¿Qué es? ¿Cómo es ese hombre nuevo? Bueno, lo primero que quería decir, agradecer la invitación, Juan Manuel, por estar aquí. Quería hacer una reflexión de carácter general en torno a qué entendemos por hombre nuevo, y después hacer una reflexión de carácter ético y bioético en torno a qué consecuencias tiene esta posibilidad. La expresión hombre nuevo no es una expresión nueva de nuestros tiempos. Estamos hablando de algo que existe desde la antigüedad, ¿eh? Ya en la antigua Roma se hablaba del hombre nuevo, el cristianismo, el protestantismo, siempre con acepciones distintas. Me parece que retumba un poco, ¿verdad? No sé si soy yo. Bueno. En el Renacimiento cambia y se incorpora la ciencia con la revolución científica. En los últimos tiempos, el siglo XX y siglo XXI, este hombre nuevo, es decir, la búsqueda de un hombre mejorado, que sirva de paso hacia un posthumano, que sería alguien notoriamente distinto, con cualidades aumentadas, después veremos en qué sentido, tiene, yo creo, algo radicalmente distinto respecto a épocas anteriores. Y es que, si bien desde el Homo habilis a nuestros días existe el uso de la técnica, la hemos incorporado, digamos, a nuestro modo de vivir, lo radicalmente nuevo hoy en día es, yo diría, dos aspectos. Por un lado, la posibilidad de la ciencia y la técnica de incidir y de cambiar, de alterar las bases biológicas mismas de la vida humana, cosa que hasta los años 50 no era posible. A partir del conocimiento del DNA, a través de la biotecnología, podemos alterar, cambiar nuestro origen, cosa que hasta este momento no era posible. Y en segundo lugar, también creo que es todo el crecimiento exponencial de los últimos 50 años en torno a todo lo que tiene que ver con el conocimiento del cerebro, es decir, la neurociencia. Creo que esto, es decir, el conocimiento científico aplicado al ser humano, creo que ha elevado, digamos, el poder de la técnica sobre el humano de una forma notoriamente distinta respecto al anterior. Entonces, nos situamos en lo que es un transhumano. Me preguntabas, ¿no?, para lanzarme la pregunta, ¿qué es un transhumano? Sería, según los expertos en transhumanistas, los que promueven esta teoría, sería un ser humano mejorado, con capacidades aumentadas, es decir, genéticamente mejor mediante la ingeniería genética, neurológicamente mejor mediante nanotecnología aplicada al cerebro, farmacológicamente y con una personalidad mejorada, menos agresiva, mediante la ingesta de determinados fármacos, en el que además se le complementan con elementos, implantes en su cuerpo para que potencie ciertas capacidades, es decir, no solamente que subsane ciertos defectos o patologías que pudiera tener, es decir, una finalidad terapéutica, sino mejorativa. Y este transhumano mejorado sería el puente hacia el posthumano, que sería el nuevo hombre. ¿Y quién sería el nuevo hombre? En realidad, los posthumanistas y transhumanistas no lo especifican. Personalmente soy muy crítica con la noción de posthumano, porque creo que el humano será humano, nos definimos por nuestra filogénesis, por nuestro origen, es decir, hasta que nazcamos de humanos, seremos humanos aumentados,
inventados pero humanos. Estos autores hablan muchas veces de una entidad distinta que podría ser una inteligencia artificial, un robot con partes orgánicas. No definen bien qué es lo que entenderíamos por un posthumano, pero el hecho es que ellos quieren ir hacia este posthumano, ¿no? Y esto, ya entro más en la reflexión de carácter ético y bioético, plantea problemas y plantea una serie de cuestiones que a mí personalmente me han ocupado en los últimos años, ¿no? Y que quiero trasladar de alguna manera. Creo, como decía, que el conocimiento técnico-científico ha avanzado a una velocidad de crecimiento exponencial. Ya no es todos los que tenemos cierta edad, en torno a los 50, nos damos cuenta de que nos quedamos atrás enseguida, ¿no? Es decir, no llegas a alcanzar cada descubrimiento, ¿no? Cada incorporación de la técnica. La quieres incorporar porque en el fondo crees que la técnica es una herramienta, es un medio que te facilita y te mejora la vida. Pero al mismo tiempo, y esta es mi crítica, la que realizo desde hace unos años, creo que en lo que es la reflexión sapiencial, es decir, filosófica, antropológica, en torno a quiénes somos y hacia dónde queremos ir, en torno a qué medios hemos de utilizar y en torno a cuáles son los medios mejores para no dañar a los más vulnerables, para no hacer daño a nuestra integridad, etcétera. Creo que esa reflexión se ha quedado atrás. Y no creo que tenga que venir después, no creo que tengan que ser las leyes, ni los protocolos de actuación, ni las normas deontológicas. Creo que tiene que ser una reflexión intrínseca, consustancial al mismo quehacer del científico y del tecnólogo. Por eso creo que la formación, la educación de quien hace técnica, de quien hace ciencia, desde joven, es decir, que crezca con ese hábito de pensar en lo deseable, en lo mejor, en un desarrollo responsable, prudencial, al servicio de los más vulnerables, donde se tutele la integridad física y psíquica de las personas, donde se respete la libertad, donde se siga el bien común y la justicia, donde se busque también el bien del ecosistema, no solamente del individuo, del ser humano, sino de todo el ecosistema. Y creo que eso es un hábito moral al que hoy en día, y llevo ya muchos años de experiencia en la universidad, no se les enseña. Los planes de estudio no enseñan a que el estudiante crezca y desarrolle su conocimiento científico a la par que esa conciencia crítica en torno a lo que está haciendo. Y creo que ese es el gran desafío hoy en día, ¿no? A través de la educación, una conciencia crítica que crezca desde dentro, del mismo biotecnólogo, del mismo médico, del mismo científico, del mismo que sea consciente de lo que está haciendo y que lo guíe con responsabilidad al servicio de la humanidad. La responsabilidad es nuestra, ¿no? Es de los que estamos aquí. Fernando decía que ya nacemos cyborg. Bueno, no hay un desarrollo posterior, como mencionabas tú, Elena, sino que tú, Fernando, ya planteas que nacemos cyborg, nacemos en ese entorno transhumano evolucionando hacia lo poshumano. No, nacemos y vivimos. En la mitad de los que estamos aquí, de acuerdo a lo que tendría que ser las perspectivas de la especie, no tendríamos que estar vivos. Normalmente los simios viven 40 años, o sea que ya si vivimos es gracias a un entorno que está internalizado de medicinas, de cuidados, etcétera. Es decir, es la sociedad, la técnica la que nos modifica. Esto es lo que me parece que tendría que ser, ya enlazando con lo que estaba diciendo Elena, lo que tendría que ser nuestra perspectiva de cómo enfocar el futuro de la tecnología y la tecnología del futuro. Es decir, trayectorias en las que nosotros podamos transformar no a nosotros, sino al entorno de interacción entre nosotros y digamos, el medio ambiente técnico, social en el que estamos viviendo. No hay ninguna, digamos, no podemos separarlo de ninguna forma. Es decir, toda transformación política y las responsabilidades que tenemos tienen que estar ya pensadas en una mediación de lo digamos que digamos fisiológico o biológico, lo técnico y lo social, que forman una trama conjunta. Y esa responsabilidad que tenemos es una responsabilidad de la cual no podemos separar lo político, lo económico, lo tecnológico, lo humanístico, lo cultural, lo educativo. Es decir, me parece tenemos una responsabilidad de mezclar. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que estaba planteando Elena. ¿En qué líneas? Bueno,
creo que en algún momento podemos irlas ya. También antes Andy ya estaba planteando la democracia de lo humano frente a la dictadura de los algoritmos, etcétera, ¿no? Sí, porque además creo que una de las palabras que más mencionó Lanier y creo que acaparó las dos preguntas que se hicieron fue la palabra manipulación, ¿sí? Curiosamente, la manipulación existe desde que existe el poder, no desde que existen las redes sociales o desde que existe Silicon Valley. Quizás ahora se puede manipular a mayor escala. Sin embargo, hay gente, Brzezinski dijo hace unos 5 o 6 años que hoy es más fácil matar 1 millón de personas que engañar a 1 millón de personas, ¿no? Quizás hace 5 años cambió mucho el mundo y él se quedó desfasado, o no. Pero ciertamente la manipulación tiene que ver también con aceptar el tipo de sociedad en el que vivimos, porque una cosa es el deseo del tipo de sociedad que nos gustaría tener y otro es la sociedad que tenemos. Aceptar lo que tenemos es muy liberador. Cuando uno hace búsquedas en Google, Google lo que hace es endosar por lo que busca la mayoría, y la mayoría de personas no está buscando artículos científicos que se planteen desafíos humanísticos sobre el futuro de la civilización. Sí. No porque no sea interesante y sea relevante, sino porque hay una mayoría que tiene otros intereses, con lo cual es mucho más fácil manipular a la mayoría con este tema precisamente que permite este poder de manipular a las personas. Por otro lado, también es cierto de que hoy la mayoría de personas, me imagino que no hay nadie en la sala hoy que no tenga un smartphone, como mínimo. ¿Alguien no tiene un smartphone hoy acá en la sala? Bueno, hay esperanza en el futuro, ¿no? Hay uno por ahí. Lo cierto es que hoy el ser humano, y creo que hay un estudio mismo de Telefónica que dice que los que tenemos un smartphone no nos separamos de él ni 1 metro las 24 horas del día, con lo cual esta tecnología que ya es parte nuestra, todavía no está en nuestra piel o dentro nuestro, pero está con nosotros, ya es nuestro sexto sentido. Y hay mucha gente, me gustó la parte psicológica, decía Lanier, porque hoy hay mucha gente que se siente angustiada, ansiosa, temerosa, si no está con su dispositivo. Es como que la certeza o la seguridad de nuestra relación con el mundo es a través de una pantalla. Entonces, claro, si ese es el futuro que estamos construyendo, yo no creo en la teoría de Darwin de que nos estamos adaptando, porque creo que todos nosotros podemos construir el futuro, o por lo menos intentarlo, ¿no? Y creo que si nosotros, los padres, los adultos, los maestros, los profesores, los influenciadores, los referentes, estamos tan pegados a la tecnología, las generaciones que vienen detrás también la usan y también la ven. Hoy por hoy, tanto la Asociación de Psiquiatras Americanos como la Asociación de Psicología de Norteamérica ya empiezan a poner nuestra dependencia en términos de adicción. De hecho, la OMS ya quitó algunas adicciones y empieza a meter unas nuevas. ¿Qué está sucediendo con esta relación con la tecnología? Cuando bien lo decía José María, que en realidad la tecnología es neutra. Yo creo que es buena la tecnología. En todo caso, lo que es malo es el mal uso que hacemos de ella. Pero demonizar la tecnología, tirar abajo la tecnología, cuando la tecnología, hablabas del tiempo y del espacio, cosa que con Josefina, mi mujer, hablamos siempre. Ella siempre me dice, claro, la dimensión de tiempo y el espacio se transformó completamente desde que está Internet. El tiempo ya es uno solo, que es lo instantáneo, lo que sucede en tiempo real. Y el espacio, no hay distancias, todo está al alcance de todos. Y a pesar de tener todas estas herramientas y estas oportunidades y estas ventanas al mundo, no estamos sabiendo como sociedad, como civilización, si querés, poner en valor todo lo que hemos construido y desarrollado, ¿no? Y creo que ahí también hay un gran desafío por delante. Bien. Antes de dar paso a algunos comentarios o preguntas, te necesito, Elena. Ese hombre nuevo es esperanzador, ¿no? Porque creo que como nos ocurre siempre en los debates con Telos, bueno, pues esta visión crítica de cómo estamos evolucionando, pues nos conduce a una cierta melancolía y al final a una foto distópica, ¿no? Sí. Pero como yo decía en mi intervención, y no dejo de repetir, el futuro puede ser maravilloso si lo construimos para que sea maravilloso, ¿no? Ese escenario del hombre nuevo, ¿cómo es? Vamos a ver, yo suelo decir siempre que yo no soy ni catastrofista ni tecnooptimista al 100%, ¿eh? Conservo, creo que es un
un sano realismo en torno a, digamos, a cómo van desarrollándose las ciencias, el desarrollo biotecnológico, su aplicación en todos los ámbitos, la educación, las telecomunicaciones, y aplicando, y creo que ahí está la clave, sabiendo, como ha dicho Andy, que estamos hablando de la técnica es un medio. Es un medio para la obtención de fines, y los fines los ponemos nosotros. Y ahí está la importancia, la reflexión sobre los fines, la conciencia crítica sobre qué queremos que sea ese hombre nuevo. Yo, desde luego, tengo muy claro que no quiero que sea, y estoy hablando más del ámbito de lo biotecnológico aplicado a la vida humana, que no quiero que sea un hombre nuevo perfeccionado, donde el discapacitado, la persona con discapacidad, se quede atrás o se aumenten las diferencias sociales entre el primer mundo y el tercer mundo. Es decir, creo que tenemos que tener una conciencia crítica muy clara de lo que no queremos y de cuáles son, digamos, cuáles son los límites que no debemos sobrepasar. Y esto es importante, porque si no, el riesgo, como ha sucedido en otras épocas, es el riesgo de una nueva forma de totalitarismo ejercida por la tecnología y por quien controla la tecnología. No olvidemos, y esto hago referencia, les remito a un documento muy interesante del Centro para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, que tiene un informe muy bueno en torno a posibles riesgos, digamos, a futuro, riesgos todavía no calculados, ¿no? En ellos habla del uso de Big Data por parte de gobiernos autoritarios, del uso de biodata por parte de gobiernos autoritarios, del bioterrorismo, de la biología sintética al servicio del bioterrorismo, la creación de patógenos al servicio. Es decir, vamos a ver, se trata de que todo eso, a través de control, mecanismos de control políticos, yo creo que en distintos niveles de acción, políticos, sociales, educativos, en la ciencia, en la investigación, etcétera, todos tener muy claro qué es lo que queremos, no permitir que nadie, por supuesto, se apropie de eso. Y como decía, entiendo el temor de Yaron, ¿no? Entiendo el temor. Al final, él terminaba con cierto pesimismo, diciendo, tengo miedo de la inteligencia artificial. Yo personalmente no tengo miedo, soy quizás muy realista y voy viendo lo que se va haciendo y veo que de momento tampoco vamos a llegar al posthumano mañana, ni a trasladar el contenido de nuestra conciencia a un soporte digital inmediatamente, aunque algunos piensan que sí, que lo haremos en los próximos 40, 50 años, ¿no? No lo sé, no sé qué es lo que llegaremos a hacer. Lo que creo que sí que tenemos que tener es una conciencia crítica muy clara de cuáles son los límites. Bien, pues si os parece, abrimos el micrófono al público. También, si aquí estoy dando casi la espalda a esta parte del público, se la damos absolutamente, y también si tenéis algún comentario o pregunta, pues basta con decirlo. Allá. Sí. Ahora mismo están en evolución los exoesqueletos. Dentro de poco podríamos tener exocerebros. La pregunta es, ¿eso va a conseguir que el hombre sea más racional, más ético, mejor, y que podamos tener todos unos mismos valores, y cuando haya una votación sea una votación racional y no una votación en forma de creencias? Bueno, Andy, tú hablabas de diferencia de valores. Gracias. ¿Yo? Bueno, buenísima la pregunta, y creo que das en la tecla cuando preguntas eso, porque uno de los grandes temas que afectan al cerebro, o al cerebro humano o al cerebro artificial, es quién carga esa inteligencia, ¿no? Porque hoy por hoy hay dos grandes potencias que prácticamente, no te digo que monopolizan, pero duopolizan el tema de la inteligencia artificial, que son Estados Unidos y China, ¿sí? Pero hay otros países que también están en la carrera, mientras Europa la ve pasar, muy ocupada por otros temas menos importantes y menos trascendentes, quizás. El punto es lo mismo la inteligencia artificial que carga un gobierno corrupto que el que carga una democracia escandinava? ¿Es lo mismo la inteligencia artificial que se puede hacer en Rusia o en Saudi Arabia o en México o en Turquía? ¿Es lo mismo la inteligencia artificial en Canadá o en Finlandia? Con lo cual yo veo muy difícil que exista una inteligencia artificial, que exista un modelo de entender el mundo que se acerque a ese casi mundo ideal, ¿no? Sin parafrasear a nadie, ¿no? En donde todos nos amamos y todos nos queremos y todos nos respetamos y todos nos abrazamos, porque en realidad no solamente estamos potenciando una inteligencia artificial que afecta a nuestras vidas, sino que también nos estamos mejorando a nosotros mismos. Yo creo que es verdaderamente un escenario prácticamente, no digo imposible, pero improbable,
porque los políticos... creo que Churchill fue quien dijo que el día que los políticos empiecen a trabajar para las próximas generaciones y no para las próximas elecciones, eso va a hacer que dejen de ser políticos para ser estadistas. Pero cada vez vemos peores políticos y ya ningún estadista, con lo cual no hay inversiones reales, auténticas y honestas para construir un futuro común, social, equitativo, de una sola velocidad, inclusivo y tantos etcétera que podríamos mencionar. Con lo cual, vuelvo al punto inicial, que es, estamos depositando un montón de energía que tenemos que depositar también, y de recursos que tenemos que depositar también en las nuevas tecnologías, pero no tenemos que desatender todavía los grandes desafíos que tenemos como humanidad y como sociedad. No sé, ¿hay más comentarios o queríais...? Sí, quería añadir... No, Didi, mientras llega el micro. No, a medida que la trama del entorno... hablaba antes, Elena, de que la tecnología es un medio, pero es un medio en el doble sentido de la palabra medio. La palabra medio puede ser un martillo, y el medio puede ser el aire o el agua, el aire para nosotros y el agua para los peces. La trama tecnológica es un medio en el doble sentido de la palabra. En la medida en que vayamos progresando, transformaciones exo o intrahumanas, se hará el mundo más complejo, y lo que nos haremos es mucho más complejos. Todos los problemas se van a hacer cada vez más. Estoy siguiendo con una pasión tremenda, enlazando con lo que estaba planteando Andy, la tensión que hay, por ejemplo, en Estados Unidos entre los superpoderes de Google y Facebook y Donald Trump. De pronto Google y Facebook descubren que han creado un Frankenstein que domina mejor que ellos el propio sistema, empiezan a cerrar las páginas que le apoyaron, intentan, y se crea una tensión que es muy interesante. El mundo en el que estamos entrando es un mundo en el que estas tensiones van a ser cotidianas. Vamos a ser mejores, ¿no? Vamos a ser más complejos. Eso sería... Hola, tengo una curiosidad. Solamente se puede imaginar que la especie humana se podría separar en dos clases: los que pueden acceder a la tecnología, sobre todo la medicina de modificación genética es muy cara actualmente, así que y los que se quedan atrás. Así que se puede imaginar que las poblaciones, la especie humana se podría separar en dos. Efectivamente, uno de los problemas que plantea el transhumanismo, que es ese ser humano aumentado, mejorado, es justamente este problema. Ha sido estudiado además por autores relevantes como Habermas, que se han planteado el tema de las desigualdades que se generarán con la implementación de toda esta biotecnología, cuando todavía está en una fase inicial en la que no se puede extender a toda la humanidad. Y efectivamente generará, a mi modo de ver, fuertes desigualdades, y ese es uno de los grandes desafíos de la ética y de la bioética, intentar hacer que eso no suceda, es decir, que realmente sirva para mejorar la vida de las personas, con una finalidad terapéutica o mejorativa también, pero que no deje atrás, digamos, a aquellas poblaciones que no puedan acceder a ese tipo de terapias o de mejoras, ¿no? Y esto no está siendo estudiado en profundidad, y creo que es un tema muy importante cuando se habla de aplicación del CRISPR-Cas9, cuando se habla de manipulación genética o de seres humanos mejorados. Creo que el transhumanismo y el posthumanismo, por parte de algunos autores, generaría profundas desigualdades. Teníamos otra pregunta por aquí. Gracias. Hola, buenas. Hace unos días se hablaba se vaticinaba una división de Internet en dos partes, entre una parte controlada por China, precisamente, otra parte controlada por Estados Unidos. En la parte china estamos viendo un control total por parte gubernamental. Google, que se está queriendo meter otra vez en el mercado chino, al parecer lo está haciendo a través del desarrollo de un buscador que dejaría todo el dominio de las búsquedas, de tener localizado a todo el mundo y lo que busca. En la parte de Estados Unidos hemos visto que, a pesar de todas las protestas, ha habido un ataque frontal contra la neutralidad de la red. Es decir, que en ese caso, más que en el gobierno, es un control total por parte de las empresas, de los datos, de la velocidad de acceso, dependiendo de lo que vaya a buscar la gente para suministrar ciertos datos. ¿Qué forma habría de organizarse para frenar eso? Si hay alguna forma, si veis alguna forma.
Vamos a ver, yo creo que hasta ahora hemos vivido en un mundo donde el desarrollo de las tecnologías de telecomunicación y la globalización iban a la par. Ese mundo se ha acabado. La globalización, no vamos a decir que ha acabado, ha entrado en un proceso nuevo que es el de la geoestrategia, donde estamos entrando ya en una modificación del mundo en grandes zonas de influencia y grandes peleas, y esto se nos está notando también en cuestiones como la lucha por la información. La información es la energía, si en el siglo XIX y XX fue la era de la energía, la nuestra es la era de la información, y la era de la geoestrategia es la lucha por la información. Esto yo creo que en los próximos 30 años vamos a entrar en un mundo donde vamos a tener un choque entre dos mundos, 3, 4, depende de dónde se sitúe Rusia, dónde se sitúe Europa, etcétera, por el control de los grandes sistemas. Aquí me parece que todavía es pronto para decir qué van a hacer los algoritmos. Los algoritmos no hay que tenerles tanto miedo, son muy frágiles, son muy frágiles. Los algoritmos dependen de las analytics, y las analytics dependen de estructuras conceptuales. Yo creo que tenemos que empezar a perderle mucho miedo a lo que está ocurriendo, y tenemos que empezar a introducir la ley, la política y la ética en todo este mundo, como ya está introduciéndose. Hasta ahora lo único que se está introduciendo es el afán de dominio, pero yo creo que podemos, y yo creo que frente a Estados Unidos, China, etcétera, es un buen momento para que nos planteemos desde estos lugares que no estamos polarizados, nuevas maneras de intervenir geoestratégicamente en el mundo de la información. Creo que podemos introducir qué modos de red queremos en el futuro y qué formas de nuevas empresas queremos que se introduzcan. Entre Alibaba y Google, bueno, pues vamos a empezar a pensar que pueden haber otras posibilidades. Interesante. Nos quedan, sí, para 2 preguntas. Aquí. Gracias. Interesantísimo. Y yo quería preguntaros, porque a mí me parece preocupante todo el avance en este nuevo orden mundial que ofrece la tecnología, que es maravilloso ser optimista, pero en el sentido de lo que decía Elena y de lo que estáis diciendo aquí, ¿no estamos llegando ya muy tarde? ¿O qué organismo supranacional o qué entidad tendría que introducir esa ética para que luego no sea demasiado tarde cuando ya avancen todos estos humanoides extraños o todo tipo de armas controladas por algoritmos que ya está produciéndose? Y no estamos llegando tarde en cuanto a regulación. Yo no soy excesivamente partidaria, pero con algún control ético mundial. ¿No debería crearse algún organismo? ¿Hay alguien metido en esto? Bueno. Yo creo que estamos llegando un poco tarde, pero todavía estamos a tiempo. Es decir, yo no soy pesimista respecto al hecho de que podamos de alguna manera enderezar la situación, porque es verdad que cada vez va en aumento más el número de foros como este en las universidades, en instituciones de distinto tipo, donde se cuestiona esto, es decir, donde se habla de la ética de todas estas cuestiones. Entonces creo que todavía estamos a tiempo. ¿De qué manera? No sabría decirte, digamos, yo en el pequeño ámbito en el que estoy he planteado el tema de la educación y la formación de los futuros biotecnólogos, porque es la vía desde abajo, pero sin lugar a duda también habría que hacerlo desde arriba. Ya hay regulaciones, es decir, hay distintas, todos los países han establecido, sobre todo los países desarrollados, leyes que regulan de alguna manera este tipo de cosas, pero sin lugar a duda yo creo que todavía no hemos calculado realmente los efectos también para las futuras generaciones. Es decir, falta mucha investigación por hacer. En ese sentido, creo que hay universidades como Oxford, por ejemplo, que tienen estos centros donde plantean el futuro de la humanidad y están planteando en estos informes en qué niveles se debería actuar y qué es lo que se debería hacer. Queda mucho por hacer. Los modos de vías para hacer son distintas a distintos niveles institucionales. Sí, de hecho, en 2011 la Organización de Naciones Unidas declara el acceso a Internet como un derecho de todos los habitantes del planeta.
por otro lado también empieza a haber gente que se está rebelando contra el destino. Hace escasos meses una universidad de Corea del Sur quiso montar un congreso sobre la aplicación de inteligencia artificial al combate, a las guerras, a los conflictos armados, y el 100% de los científicos de referencia en el ámbito de inteligencia artificial boicoteó ese encuentro, porque ya no es que Elon Musk o otros personajes mainstream hablen de los peligros de la inteligencia artificial. Científicos reputados como Hawking, ya mucho antes de partir, ya dijo, ojo, la inteligencia artificial puede ser muy buena o muy mala. Pero él, en definitiva, no está hablando de ella, está hablando de nosotros, de lo que nosotros hacemos con ella. Ahí está el gran problema que de nuevo es redundante. Por otro lado, cuando escribía este último libro, Humanofón, que para mí sí es el nuevo hombre, porque es este nuevo hombre que aprende a vivir entre dos mundos que ya son uno, ¿no? El online y el offline. No hablo de un nuevo hombre biológico o tecnológico, sino que tiene que cambiar su forma de entender el mundo y de relacionarse con el mundo. A lo que iba es que la historia de la humanidad demuestra que el ser humano se termina adaptando a los cambios tecnológicos o a los descubrimientos, no necesariamente tecnológicos, pero desde el fuego, la rueda, la agricultura, la máquina de vapor, la imprenta en su momento, internet ahora, la inteligencia artificial. Nunca es tarde. Las condiciones ideales no existen, no podemos esperar a las condiciones ideales para decir, bueno, a partir del lunes que va a estar todo bien porque Trump esto o Putin lo otro o Sánchez aquello. No podemos esperar una condición ideal. El momento es ahora, y cada uno tiene la posibilidad de rebelarse contra el destino. Yo sé que es difícil, porque al final, la comida, los niños, el colegio, el pago de la hipoteca, las vacaciones de verano, de invierno, siempre estamos más obsesionados con el ahora, pero hay gente que está trabajando y pensando en el mañana. La gran duda que a veces nos asalta es, ¿son los buenos o son los malos? Y en Harvard me enseñaron hace 3 años que las nuevas tecnologías, ¿saben quiénes son los primeros en incorporarlas? Los malos. Bueno, quizá vivimos tecnosicados, ¿no? Y la velocidad de los avances tecnológicos nos impiden parar a reflexionar y sí, hay muchísimos foros, ¿no? El propio manifiesto digital de Telefónica me parece un referente y sorprendente incluso, ¿no? De más allá de instituciones globales, bueno, es el caso de una empresa que sí es global. Cuando terminemos puedo presentarte al presidente del Foro de Gobernanza de Internet, donde se discuten estas cuestiones de la evolución del mundo digitalizado, ¿no? Antonio Miguel, y terminamos después de este comentario con vuestras intervenciones. Yo quiero ser un poco provocador, porque tengo la sensación que estamos como el conejo por la noche delante de un coche con los faros, y estamos confundidos. No decimos muchas más cosas que lo decía Platón en la República sobre que la tecnología mejoraba el funcionamiento de la ciudad. No decimos muchas más cosas que lo que decía Aristóteles en su Ética, que decía que la tecnología podía mejorar la sociedad. No decimos muchas más cosas que Habermas con su teoría de la acción comunicativa. No decimos muchas más cosas, ¿eh? Estamos como el conejo sorprendidos porque ahora las tecnologías exponenciales nos están superando. Yo empecé una tesis doctoral en la Universidad de California en 1992. Estábamos estudiando la difusión tecnológica y se nos ha escapado de las manos. Ya no es el modelo de las epidemias, se nos ha escapado hacia un modelo exponencial. Entonces, tengo la sensación de que estamos sobre una nave de crecimiento exponencial tecnológico y científico que intentamos embridar, que es exógena a nuestro comportamiento. Lo que ha dicho el compañero me ha parecido interesantísimo. Vamos detrás adaptándonos a la evolución tecnológica y científica. Entonces, la capacidad que tenemos para controlar y utilizar correctamente la expansión tecnológica y científica es muy limitada, muy limitada. Es decir, eso no significa que no lo tengamos que intentar. Intentarlo significa que podamos utilizar los paradigmas tecnológicos y las trayectorias tecnológicas, por ejemplo, para abolir la pobreza, para luchar contra el hambre, para darle agua a África, para poder hacer el bien, como decíais vosotros.
Pero en esa tensión entre hacer el bien y hacer el mal, estamos en una nave que no somos capaces de embridar, que explicamos muy bien, yo soy doctor en economía, por lo tanto explico muy bien el pasado, y que la tecnología es una variable exógena al sistema que muchas veces se escapa del ser humano y del ser transhumano. Sí, si me permitís, lo que quizás le faltó a Lanier agregar, que para mí se conecta con lo que vos decís, es que en realidad las redes sociales e internet no nos hicieron más agresivos o más violentos o más egoístas, ya lo éramos, simplemente que ahora eso se ve exponencialmente expandido precisamente por esa llegada que tiene. Pero también te digo, por el trabajo que tengo, que viajo permanentemente por los 5 continentes conociendo gente, tanto en países que van ya entrando al siglo XXII como aquellos que todavía no llegaron al XX, la mayoría es mucho más buena que mala. Hay mucha más gente que está más preocupada y ocupada en reducir los índices de pobreza, de analfabetización, de tráfico de personas, de niños soldados o esclavos. Niños esclavos en el siglo XXI, eso está pasando hoy. Que claramente si podemos reorientar esto hacia un impacto positivo de las tecnologías, indudablemente el mundo puede cambiar. Pero lo más importante es que debatir está muy bien, conversar está muy bien, discutir está muy bien, pero lo único transformador es la acción. Con lo cual, si desde el ámbito académico o desde el ámbito intelectual o desde el ámbito editorial o desde el ámbito empresarial no aterrizamos a hechos, a acciones concretas, cosas que cambien e impacten positivamente en la sociedad, se quedará en palabras, y las palabras no cambian, cambian las acciones. Sí, pues una última intervención, si os parece, y cerramos, porque esta nave tiene que cerrar. La pregunta que ha hecho es fundamental. Ya hemos perdido la capacidad de intervenir, va más deprisa que nuestra capacidad. Bueno, quizás es un problema de teoría económica fuera de este contexto. No está tan claro que sea exógena, esa es la teoría económica, digamos, oficial. Cada vez es más endógena a partir del siglo XX, pero está cada vez más claro que está muy entrelazado a la tecnología, la sociedad y la economía, de manera que una intervención político legal puede transformar trayectorias tecnológicas muy importantes. Cuando China decide crear Alibaba, rompe la globalización, y es una decisión puramente política. Ya ha cambiado la trayectoria del mundo, ya da igual, y eso era una pura decisión, es decir, prohibimos aquí la entrada de Amazon, prohibimos la entrada de Google. Esto es una decisión, es un ejemplo muy claro de que se pueden hacer cosas si tienes poder político, claro. Ahí podría poner un montón de ejemplos de capacidad de intervención que modifican trayectorias tecnológicas y modifican trayectorias económicas. Subimos el 10% en los precios del petróleo y se acabó la economía del contenedor. Se acabó la globalización de la exclusión. Hay medidas, es decir, la capacidad de la política se ha perdido. Lo que pasa es que hemos perdido la imaginación política, y eso me parece que estamos de acuerdo que es el problema de la enfermedad más grave que tenemos, ¿no? Estoy de acuerdo, contestando a la pregunta, en que a día de hoy es exógena, intentamos embridar algo que ya existe, y justamente creo que hemos de cambiar el modelo, y eso es lo que planteaba antes, es decir, que creo que hay que cambiar de modelo en el sentido que la ética tiene que ser intrínseca al mismo quehacer del biotecnólogo, del científico, y eso no está siendo a día de hoy así. Es decir, siempre llega después, con una corrección, con una ley, con un protocolo que como hace de muro de contención. Y eso es el error, cambiar de modelo, de paradigma a la hora de comprender cómo la ética, la bioética son disciplinas que están dentro del quehacer mismo del biotecnólogo, del médico, del ingeniero de telecomunicaciones. Ese es el modelo que hay que cambiar, que sea el mismo que lo plantea, quien plantee las posibilidades que tiene, ¿no? Yo quería cerrar, en realidad no quiero cerrar con
afirmando, sino preguntando, porque es una pregunta que me hago yo misma. Después de llevar 10 años dando vueltas al transhumanismo, a la tecnología, digo, ¿pero todo esto realmente hará más feliz a la humanidad? Es decir, nos olvidamos muchas veces de que la tecnología y la biotecnología mejoran la vida del hombre, pero la felicidad del ser humano no estriba solo en las condiciones biofísicas que pueda mejorar esta tecnología. Creo que eso hay que dejar abierta esa puerta, porque si no es que podemos vivir pensando que esto nos va a hacer vivir mejor, y creo que sería en el fondo es un tipo de creencia, nueva creencia en esto, ¿no? Pero si no buscamos la felicidad, ¿qué buscamos, no? Bueno, de momento vamos a ir a buscar la revista Telos. Muchísimas gracias y no olviden colaborar.